Hola, soy Alberto Dumas y esto es Sopeando el Tema, el podcast donde el café se sirve caliente y sopeamos temas relevantes al arte. Tendremos invitados especiales, hablaremos de temas importantes y algunos más casuales, pero siempre en compañía de ustedes. Hey, ¿qué onda, gente de Sopeando el Tema? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en otro podcast, ya el segundo. Hoy me encuentro con una invitada bastante interesante su historia, la maestra Maribel, una colega mía. ¿Cómo estás, Maribel? Aquí andamos. Hola colega, hola, contenta, muy agradecida por considerarme en esta oportunidad de convivir, de platicar aquí, ¿no? En el disfrute del arte, de la literatura, de todo esto que nos identifica como humanidad. Entonces, pues muy contenta de estar aquí contigo y ojalá pues pueda ser del agrado de los que nos escuchen. Eso está perfecto. A ver, cuéntame, antes de entrar con el tema, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida? Ok, bueno, mira, yo soy docente para una universidad, soy docente universitario y bueno, soy pedagoga, esa es mi profesión. Ahora sí que soy pedagoga de hueso colorado. Eso es Y todo. bueno, tengo una trayectoria pues ya de casi 30 años trabajando por el sistema educativo. He transitado por todos los niveles educativos, desde educación inicial, en estancia infantil, educación básica, preparatoria abierta y bueno, ahora en la universidad que empata más ya con mi, digamos, bagaje, no nada más de mi haber, sino también de mi edad, ¿no? Y bueno, con este entusiasmo de compartir y de aprender también, porque fíjate que esos espacios nos permiten aprender, construirnos y reconstruirnos, ¿no? Y bueno, de mi hobby, tú sabes, también me gusta dedicar espacio al arte. Abro grupos, ¿no? Por ejemplo, del proyecto de lectura del 2020, ¿no? Donde estamos difundiendo algunas lecturas, algunos comentarios, todo según cómo vemos el grupo, ¿no? Lo mismo, mis estudiantes lo saben, una clase que no tiene arte, o sea, tiene que haber arte en cada sesión, en cada clase, aunque sea una cápsula, aunque sea una miradita, una reflexión, un ejercicio, creo que es fundamental, es esencial. Entonces, bueno, ese es mi haber, mi quehacer pedagógico, pero Ya, listo. pero siempre el arte es, para mí, además de ser mi hobby, también es la puerta hacia el conocimiento, hacia la sensibilidad que nos caracteriza como seres humanos. Exacto. Bueno, el tema de hoy, el que vamos a hablar, por el que estamos aquí, es ¿dónde queda el arte y la lectura dentro de la educación, dentro de este sistema que tal vez ya lo vemos demasiado cuadrado, muy plano o tal vez muy soso en algunos aspectos, pero también se está intentando renovar, ¿no? Para no perder esa parte de la lectura y la educación. Bueno, tendríamos a lo mejor que echarle una miradita a la parte política, ¿no? A todo esto lo que se refiere a legislación educativa o las políticas públicas. Recordemos que en 1921, cuando se crea la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos es un amante del arte, de la cultura, y entonces está convencido de que tiene que difundir, ¿verdad?, a todo lo largo y ancho de la República el arte. Por eso hubo esa difusión tan importante. Y entonces, bueno, sabía él que veníamos de una revolución, todos estos movimientos de guerra siempre implica que quien más sufra son los niños y se cierran los espacios educativos, ¿no? Lo vemos ahora con una pandemia, pero lo mismo sucede con la guerra, ¿no? Los espacios educativos son los castigados. Entonces él con esta visión empieza a promover
el arte, pero el arte clásico, ¿no? Algo que era un tanto ajeno a nuestra mexicanidad. Pero también, ¿no? También puede verse cómo se difunde, por ejemplo, el baile folclórico, ¿no? Ya el arte desde nuestra esencia misma. Eh, Siguiendo esa línea, y bueno, nos vamos a dar un saltote, ¿no? Se generan ya políticas ya más de nuestro tiempo, de descentralizar la educación, porque así como la teníamos muy centralizada, pues no era posible llegar a todos los estados, llegar a los municipios. Recordemos que uno de los problemas principales de la educación es que no llega, no hay igualdad, no hay equidad, ¿verdad? Entonces no llega la educación a todos. Y uno de nuestros problemas que siguen existiendo justamente es esto, el que no haya acceso a la educación. Entonces, bueno, se descentraliza y pero se descentraliza y se transfiere el problema a los estados, pero sigue sucediendo lo mismo, se sigue centralizando la educación en las zonas urbanas. Finalmente no llega a donde tiene que llegar o donde está nuestro verdadero problema de la alfabetización. Entonces se crean los programas de lectura, justamente para esto de dar respuesta o dar un poquito de solución al acceso al arte, a la cultura. Y entonces, pues por eso se empieza a difundir, ¿no? Que los papás le lean a los niños, que los niños estén leyendo, que haya como esta respuesta. A veces se ha cobrado una fuerza importante esto de los proyectos de lectura y otras veces ha decaído, ¿no? A mí me tocó con chicos de primaria, por ejemplo, trabajar el árbol lector, ¿no? Y ahí ibas poniéndole manzanitas cuando leían libros o terminaban un libro o intercambiaban libros, ¿no? O según cómo fuera su avance, ¿no? Que la amarilla, que la verde, que la roja, etcétera. Y bueno, como un estímulo para que siguieran leyendo. Sin embargo, si vemos las estadísticas, la verdad es de que no hay grandes lectores. Ahora que Sí, he estado México ya no trabajando lee con... casi, ¿eh? Yo estaba también checando las a eso voy. estadísticas y, por No ejemplo, hay. en India leen 16 libros al año, o sea, una estadística de 16. En México no leemos ni siquiera 2 libros al año y eso está como muy complicado, ¿no? O sea, ¿cómo No, y déjame empalmas la decirte, educación si no hay lectura? O sea, ahí va, ahí va el asunto. Déjame decirte que estas estadísticas de 2, 3 libros por año es por los universitarios, ¿no? Que a quienes les obligamos a que tengan que leer para poder acceder a los contenidos que vamos a revisar. Entonces, en sí, no hay un amor por la lectura, ¿no? Es decir, no es un amor, no es tanto inculcarles ese amor a la lectura, sino como algo más constante, ¿no? O sea, algo que tienes que hacer. Porque, o sea, sí te gusta la lectura y cada quien va a tener como su estilo de lectura, ¿no? Que te gusta tal género y eso. Pero también verlo como una necesidad, ¿no? Algo básico que necesitan. Porque, o sea, hablando de las estadísticas, ese sí, que te digo, 2-3% o de 2-3 libros que leemos, también lo están compensando no solamente con los universitarios, sino por la lectura casual en redes sociales. Y la lectura casual en redes sociales a veces ni siquiera es fundamentada. O sea, dices, ¿qué están leyendo? ¿Qué está leyendo el pueblo mexicano? O sea, ¿qué estamos leyendo los así mexicanos? es, así es. Bueno, yo te ponía esto de los universitarios porque de alguna manera tienen que leer, ¿no? Es que Y compensa. así es, así es. Y es demandante, ¿no? Porque te decía yo, es la puerta para el conocimiento y también para generar experiencias de aprendizaje. Pero sí o no, eso de los universitarios compensa. Y también, por ejemplo, los métodos que tú me estabas diciendo de las manzanas, ya pocas maestras, porque también tengo otras amigas que pues, son maestras, ya Sí, no fomentan la lectura, o sea, hay ese problema. Eso del aprendizaje ya se está volviendo obsoleto y rutinario, porque no lo reinventan o no lo están refrescando, sino que siguen como ese esquema sí, o ese marco en que te así dice es. que te va a funcionar, pero hasta ahí. Te va a funcionar el método de lectura que te vamos a enseñar. Y ya, o sea, pocas maestras y maestros se están reinventando a ese nivel, ¿no? De Sí, fomento a la lectura. sí, es que, mira, es imposible generar el amor. Yo voy a insistir en el amor en la lectura, porque solamente así puedes generar un hábito, ¿no? Cuando algo te agrada, te engancha y bueno, ya se queda, ¿no? Y se vuelve un hábito. Un hábito pues para aprender, ¿no? Para descubrir, para experimentar. Pero a lo que voy es de que si a los maestros no les gusta la lectura, no les gusta leer, tengo muchas experiencias al respecto que de alguna manera he vivido.
Pero si no lo disfrutan, no es parte de su hábito, pues difícilmente lo van a trasladar. Ahora, yo te decía de los programas, porque esos se han puesto como respuesta y los maestros nos ceñimos a los programas, ¿no? Entonces, tendríamos que revisar también los programas de formación docente para ver qué estamos haciendo, de tal suerte que no estamos incidiendo en convencer y que hay que hacer de cada día este espacio para la lectura, ¿no? Tanto para el fomento como para, pues también, volverme escritor, ¿no? Transformarme, pues. Entonces, tendríamos que revisar, insisto, las políticas públicas, porque al final de cuentas somos el producto de ello, al menos los Pero, docentes, los maestros. pero tampoco nos podemos estancar en eso, o sea, realmente yo tuve maestros de todo tipo, o sea, en la vida te vas encontrando maestros. Hay maestros que son como tú, o sea, que tienen por amor a la lectura y la fomentan al arte igual, pero hay maestros que realmente caen en esa monotonía en que de cajón ya nada más hacen lo que dice su plantilla y ya, o sea, se quedan Es que estancados. está pesado, es que Yo está lo sé que es pesado, o sea, pesado, pero todo trabajo, todas, hasta lo que te gusta en esta vida, tiene su momento de complicación, donde es claro, pesado y dices, o sea, pero sigues sí, sí, haciéndolo. sí, a lo que me refiero es que, mira, yo la verdad es que admiro y respeto mucho el trabajo de los maestros y no me atrevería a cuestionarlo porque estamos viendo un tiempo bastante complicado. Yo más bien pienso que tenemos que buscar otras estrategias, otras metodologías de formación y de saberle llegar al maestro. Yo te voy a decir que en lo personal, yo soy disléxica, así que la lectura para mí fue muy difícil. Si yo te confieso cómo hice la carrera, tendría que decirte que mis hermanos me ayudaron a leer los libros, ¿no? Para digerírmelos y entonces después yo empezar a producir. Yo tuve ese apoyo, pero a veces no tienes este apoyo y tienes muchas responsabilidades, ¿no? Y aparte los programas sí te obligan a cumplir con ciertos contenidos. Entonces, yo no me atrevería como a decir, los maestros están mal. Yo sí diría que había que revisar las políticas públicas de formación. ¿A qué le estamos dando peso? ¿Por qué Vasconcelos pudo hacerlo y por qué ahora no? ¿Verdad? Entonces, sí tendríamos que revisar los programas formativos de nuestros estudiantes en educación para los Es maestros que a los y maestros no les también dan los esa espacios. apertura, o sea, yo he visto que también, o sea, como dices, el esquema educativo no les da también esa apertura, o sea, es que sí es un problema de ambos lados, ¿no? Y a eso Claro. le agregamos que los papás de plano no, hay papás que no contribuyen para nada. Y en toda la Porque es formación lo del hijo, o mismo. sea, Sí, es yo, que es parte de lo mismo, es parte de lo mismo, es parte del nivel cultural, es lo que yo te decía, por eso empezaba con Vasconcelos, porque él pudo observar esto, ¿no? Cómo estamos como sociedad y pudo plantear, ¿no? Posibles soluciones. Obviamente que no le alcanzó la vida y yo creo que no nos alcanzaría a nosotros tampoco, pero con estos espacios, por ejemplo, que tú estás formando, de alguna manera vamos como generando esa cosquillita, ¿no? Y luego pues tendríamos que ir más allá. La verdad es de que el arte implica sí esfuerzo, ¿no? Lo que yo te decía, a mí me ayudaron a leer, bueno, y te estoy hablando ya de la especialidad, pero ya cuando llegas al arte y tienes tu propia experiencia, yo creo que aquí deberían estar mis alumnos y mis estudiantes y hablar, ¿no? De lo que yo hago. No importa si hablo de diseño curricular, les pongo una obra de ópera o un cuadro, un mural y exploramos emociones, porque mira, a lo que apela el arte es justamente a esto, el lenguaje que todos podemos hablar, que es el lenguaje emocional. Entonces, todos exacto. tenemos emociones, todos, las mismas emociones, ¿no? Y las expresamos de forma distinta. Y el arte nos posibilita esto, inclusive estudiar nuestra propia emocionalidad, entender nuestra propia emocionalidad. Y entonces tendríamos que abrir ese espacio en la escuela para que los niños empezaran a explorar, ¿no? Pero es Además que de ya había revisar esos otras. espacios. Yo como estudiante lo viví, o sea, Sí, de hecho he visto ese proceso educativo en donde el arte ha desaparecido, o sea, yo he visto que ha desaparecido, por ejemplo, yo en la primaria llevaba la materia de artes, o sea, y agarraba y la maestra se las ingeniaba y te ponía a hacer a mí me pusieron a hacer una vez el boceto de un árbol y después fundir ah, crayolas y dibujarlo, o sea, fundiendo sí, sí, crayolas, sí, cosas así. sí, sí, sí. Pero lo que fue la materia de artes y la de cívica se fueron perdiendo, o sea, se les Sí, hizo algo que dices, no, no, no importa, ¿no? O sea, sí, realmente sí, sí importa. Yo en secundaria también me acuerdo que
igual nos metían la materia de artes y el profesor nos enseñaba con la flauta a tocar cosas, había... Sí, sí, Pero ahora claro. ya, ya los chavos no disfrutan de eso, o sea, la Pero juventud... ¿por qué crees? ¿Por qué crees que se ha perdido? ¿Por qué el maestro pensaría que no importa? ¿Por qué alguien, llámese papá, maestro, qué sé yo, o jóvenes, ¿por qué pensarían que no importa? No es tanto, sino que la sociedad misma ha puesto como esas pautas, ¿no? Como que tu prioridad es tu carrera, tener tus estudios, o sea, lo que te deja Exacto. y las Sí, emociones, lo que estábamos hablando de las emociones se va sí, perdiendo. así Pero ¿en es. qué momento, o sea, hasta qué punto vamos a llegar en donde ya no hay una apreciación del arte o ya no hay una apreciación de la lectura? Que yo lo veo, te digo, con mis colegas, bueno, con mis amigas y amigos Sí, que sí, son sí. maestros, que les enseñan a leer hasta segundo de primaria, o sea, yo leo desde los 3 años, mi mamá me enseñó y me enseñaba la Pero tú eres un fonética de, genio. no soy un genio, pero me enseñaba la fonética y, y por ejemplo esa generación de compañeros que yo tuve, o sea, había varios, yo competía con un compañerito en tercero de kinder y ya contábamos hasta 1 millón, o sea, hacíamos nuestras planas y ya estábamos haciendo Es nuestras como si planas. eras un genio. No, no, no soy un genio. Pero, o sea, había iniciativa, había más responsabilidad de todas partes y había esa apertura a explorar lo que el alumno quiere, Mira, o no, sea, más lo bien que el tiene que alumno ver con el buscaba. ambiente alfabetizador, ¿no? También yo me imagino que el ambiente en el que tú creciste era otro tipo de ambiente. Mira, si lo vemos de manera muy general y muy superfluo, tendríamos que ver las necesidades del pueblo mexicano, ¿no? Como dices, estamos muy enfrascados en la parte económica, en generar recursos económicos, ¿no? En esa Y es estabilidad, ¿no? Antes exacto, ¿no? de estabilidad económica y dejas la estabilidad emocional a un lado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces estamos más y también la tendencia, ¿no? Capitalista, ¿no? Neoliberal, ¿no? O dicho desde Lipovensky, ¿no? Diría esta cuestión tan líquida de donde tu valía depende mucho de lo que tienes. ¿No? O sea, según lo que tienes es lo que eres. Y no es cierto, la verdad es de que no es por ahí, pero como es la idiosincrasia, las ideas que de alguna manera vamos consumiendo, pues le vamos restando importancia a esto que nos hace humanos, que nos humaniza, que es el arte, que nos sensibiliza y que nos permite inclusive explorar nuestras emociones. Tú decías ahora, los jóvenes no, yo no, tampoco me atrevería a generalizar, digo, porque conozco No, pero muchos el grupo jóvenes es que se reducido, o encuentran. sea, se ha reducido realmente. O sea, antes decías, A todo lo un mejor grupo la difusión, interactuaba. sí, ¿no? La difusión como tal. La difusión sí, pero fíjate que a los chicos les gusta, van buscando, ¿no? Si no es la música, es la literatura, es el teatro, la poesía, qué sé yo, van buscando, pero sí es cierto que si no están a su alcance, pues perdemos a los jóvenes. Justamente en la adolescencia es cuando tienen que encontrar su pasión, desarrollar esa semillita de pasión, pues para que encuentren cuál es su misión en la vida. Y la puerta es el arte. Entonces, si no hay esa difusión, no hay esos espacios, yo lo veía aquí en mi ciudad, ¿no? La biblioteca pública, que antes había libros, que tú sabes que no es lo mismo leer un libro así físico que hacerlo de manera digital, pues cambió la biblioteca, ¿no? Y ya no es ese espacio de encuentro con el libro, o los espacios donde pudiéramos tener este acercamiento con los escritores, o con los artistas plásticos, ¿no? O con el mismo teatro, qué sé yo, la música, son muy, muy reducidos, están muy reducidos, no se le ha dado la difusión. Y por eso yo celebro espacios como el tuyo, ¿no? Que nos permitan hablar un poquito. En mi caso es un hobby que tampoco le puedo dedicar mucho tiempo, pero sí creo que es esencial en el día a día acercarme al arte y también posibilitarlo a los otros. Entonces sí tendríamos que posibilitar a los maestros en su formación un poco de más arte, ¿no? Darle más arte a sus Es que, por clases. ejemplo, yo estudiando la carrera, cuando entré a sistemas, también, o sea, te intentaban inculcar el arte metiéndote, que teníamos que hacer 5 puntos como una materia de relleno, en donde tenías que tomar talleres, ¿no? Y había talleres de música, talleres, y también los chavos se expresaban, o Sí, sea, yo sí, tenía sí. compañeros que tocaban muy bien los instrumentos, que hacían cosas de arte bastante interesante, pinturas, figuras y todo, pero esa brecha, o sea, esa pequeña brecha en donde lo dejaste, vamos a hacer así, ¿no? De la primaria o sea, pasando la prepa, llegando a la universidad, ¿cuánto tiempo
esa brecha se perdió. ¿Por qué? Porque ya no tienes las Sí, materias de arte en la secundaria, en la prepa igual, o sí, sea, sí, sí. Y son ya políticas no, ya no lo, públicas. ya no lo inculcan, o sea, esa brecha. Así O sea, de es, tu así niñez, es. en donde tu creatividad es activa, desafortunadamente, como no hay un seguimiento en las materias, o sea, que siga Así es. habiendo lo de artes y esas cosas, ya se pierde, o sea, ya llegas a la universidad y sí tienes las ganas, pero como no practicaste o no viste qué onda, es Sí, más sí. difícil empezar. O sea, yo veía a mis compañeros, si al final del taller armaban piezas muy interesantes, pero en esa pequeña brecha de 6 meses, o sea, lo tenían que tomar un año casi, los primeros 6 meses era como arrancar como niños chiquitos y otra vez voy a empezar Sí, desde lo cero y sé, retomar lo eso. sé. Tú le pides a un joven de universidad hacer un mapa mental con dibujitos y simbolitos y no puede. Dices que yo no sé dibujar, yo no puedo Exacto. dibujar, ¿no? O sea, ya se niegan hasta esa oportunidad. Pero es justamente por lo que dices, ¿no? Como se ha tendido tanto en los programas a quitar esta parte que es tan esencial, o inclusive te digo como sociedad, como idiosincrasia de, pues no importa, o sea, no importa, hay cosas más importantes y le hemos restado. Yo no digo que no sean importantes las otras, sí, pero también necesitamos esta parte del arte, como también del deporte, por ejemplo, en la formación, para que pudiéramos hablar de una educación integral, ¿no? Una formación integral. Entonces, sí, sí, por supuesto, necesitamos dentro del sistema, pero además, así en el sistema, a incluir el arte, pero además, también nosotros como docentes desarrollar esta afinidad, buscar el arte que más nos guste y por qué no promoverlo, ¿no? Que pueda ser así, pues el hobby o También el nuestra círculo área. familiar es un factor importante, ¿eh? O sea, sí es un factor determinante, porque hay papás que, por ejemplo, yo cuando di clases de teatro, les decía, pues deben de Sí, leer, ¿no? Los niños les mandaba, pues lean un libro y esto, chequen esto, investiguen a este artista, cosas así, ¿no? Y no lo hacían, o sea, estaban las mamás presentes, les decía a las mamás las indicaciones y nada, o sea, pocos de ellos leían y les decía, oigan, pues tienen que leer. En el caso del teatro, si no saben leer, te lees un guión y no lo sabes interpretar porque no entiendes la emoción que te transmite el guión. no, Entonces son bueno, cosas que estás hablando del teatro, pero la verdad es que la lectura, inclusive para las matemáticas, porque hay es una lectura básico, o de sea, comprensión, ¿no? Entonces, si hay una lectura de comprensión, voy a entender el problema, el origen, la posible solución, el camino, ¿no? Entonces, yo pienso que teatro, por ejemplo, teatro es esencial, tiene que ver con todo, pues, con todas las artes, ¿no? Para mí, desde mi perspectiva, no solamente como espectadora, sino también dentro ya en el escenario con las escasas oportunidades que he tenido, que por cierto, ahorita estoy pensando en mis maestros, ¿no? De arte, que siguen difundiendo esta parte y que también es muy castigado porque no vamos al arte, no vamos al teatro, ¿no? No lo sabemos disfrutar cuando es más interactivo porque sí implica el que te mueva mucho de las emociones, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar, por eso insistía yo en la idiosincrasia de los pueblos mexicanos o latinoamericanos, ¿no? Nuestra cultura, nuestro nivel de cultura. Yo lo que trabajo con los chicos es que les digo, miren, ustedes son los que están estudiando para educadores, no los padres. Así que ustedes son los promotores sociales. Ustedes van a llegar a los padres a través de los niños, a través de sus estudiantes. Vamos a cambiar la sociedad a través de su influencia. Por eso sí es importante pero la también la formación del docente. familia, pero también la familia a veces influye, o sea, hablando de eso, Sí, sí, también sí, cuando por te mandaban supuesto, en por en la supuesto. primaria que ve al museo tal, ¿no? Y pues los Así papás es, sí, hacían el sí, esfuerzo porque sí tenía compañeritos sí, o algún, o sea, claro. si estabas en esa situación que no había dinero, hacían un esfuerzo para pagar los pasajes y llevarte al museo, ¿no? Y quisieras tu investigación y ahí te veías tomando fotos y apuntando en tu libreta, pero lo hacías, ¿no? Y quieras o no, aprendías. Y ahora Claro. no, ¿por qué? Porque le dices eso al papá y luego, es que ¿por qué tengo que gastar? Sí, el Oiga, pero es tiempo, para la ¿no? formación de su hijo, esta exposición está muy interesante. Este artista es mexicano y estábamos hablando sobre este tema Sí. y no, Fíjate hasta que al las respecto, excursiones ya también son un problema, o sea, antes los yo llevaban tengo muchas experiencias al respecto. Y ahorita aprovechando la pandemia, quizás
venga a colación este comentario porque me parece muy oportuno. Mire, estamos en pandemia y yo soy de esas maestras que siempre mando a mis estudiantes a tal museo, a tal lugar, qué sé yo, ¿no? Porque lo vinculo. Pero ahora, por ejemplo, que no podemos hacer esas visitas y que creo que se debe de aprovechar en todos los niveles, yo lo que sí hago es que se los comento, ¿no? Miren, esta obra está en tal lugar y les muestro la obra y les cuento la historia y obviamente les hago preguntas, ¿no? ¿Qué piensan que manifestó aquí Eso de te decía yo, que les te enseñan decía las yo imágenes. que uno tiene que llevar el arte y ahorita es aprovechar estos espacios para difundirlo, ¿no? Entonces, presentar la obra, preguntarle qué piensas, porque entonces vamos generando también una reflexión en ellos. Yo no me quedo esperando a ver si te llevan, si te dan, no, también desde aquí, desde esta oportunidad que tenemos de la pandemia para difundirlo, ¿no? Entonces, compartirlo. Yo, como te digo, no creo que, que los papás estén haciendo a lo mejor lo que esperamos, pero sí creo que podemos incidir, ¿no? Te he tenido mamás que intervienen en la clase y me dicen, ay, maestra, muchas gracias por la clase. Hoy estábamos desayunando y le dije a mi hija, no, toma la clase aquí. Entonces, ay, qué bueno, me invitaron al desayuno, ¿no? Podemos incidir. Ahora la pandemia nos da esa posibilidad de incluir el arte. Y bueno, yo estoy hablando del arte, pero podemos hablar de deporte o de lo que al maestro le guste para empezar ese cambio, porque mira, si bien es cierto que tiene que ver con las políticas públicas y la legislación educativa, también es cierto que tiene que surgir de la conciencia del maestro, del transformador social, ¿no? Tenemos que buscar la manera de llegar. Y si algo yo estoy trabajando con mucho ahínco es el crear redes de apoyo, el dejar de decir, el maestro no hace esto o el papá no hace lo otro, más bien buscar posibles soluciones. Por eso traigo esta solución, ¿no? Incluye en tus clases, en tus prácticas, un poquito de arte, ¿no? Por ejemplo, aquí te traigo a Ray Bradbury hablando de esto, ¿no? Con Fahrenheit 451, que hablaba de quemar los libros. Cuando los bomberos se dedicaban a apagar incendios, ahora aquí en esta historia se dedican a quemar libros. Es lo que está pasando hoy. No leemos los libros, pues es como si los estuviéramos quemando, ¿no? Hay que leerlos para darles vida. Y entonces podemos hacerlo, insisto, en los espacios, tú sabes, yo ya ando ahí buscando espacios para promover. Ahora, también hay que tomar en cuenta las características de estas generaciones. Nuestros jóvenes, nuestros niños están acostumbrados a cosas rápidas, ¿no? Como los TikToks, ¿no? Entonces, tenemos que buscar esos mecanismos para llegar con ellos y Pero también venderles. eso de TikTok y esas redes sociales, dependiendo que sigas, ¿no? Porque hay chamacos que dentro de la pubertad pues siguen a muchas modelos, cosas así, ¿no? Pero también sí crea contenido artístico que dices, wow, ¿no? O sea, qué Exacto, increíble. Yo he exacto. visto así que en un minuto te muestran todo el proceso y al final ves una Así obra de arte es, que dices, wow, o sea, y de personas que tal vez no te lo esperabas, ¿no? Y que así es. la facilidad que le da las redes sociales a la difusión Exacto. de este tipo de contenidos, dices, wow, o sea, no solamente encuentro cosas random, graciosas y eso, sino que también el arte va por ese lado, o sea, Claro, exacto. Y bueno, esos son los espacios que tenemos que aprovechar, porque si nos ponemos a decir lo que no estamos haciendo bien, pues no llegamos a ninguna parte. Pero si buscamos estas posibilidades, por supuesto que podemos mejorar, ¿no? A lo mejor no vamos, te digo que no nos alcanzaría la vida para elevar el nivel de nuestro país, pero sí sembraríamos semillitas que tarde o temprano van a florecer. Y es de ahí que sea la importancia de adaptarlo para nuestra propia vida, ¿no? pues sí, o sea, es saber cómo manejarlo, o sea, en un principio saber cómo digerir las cosas y eso dárselo a los chavos. Como Así dices, es. también eso de que todo quieren rápido, sí hay métodos y esas cosas, pero yo siento que algunas cosas del método antiguo que habían, como meterles las clases y eso estaba muy genial. O sea, yo lo disfruté, o sea, es algo de mi infancia que sí la clase de artes y esas cosas, yo lo disfruté, o sea, o que nos llevaban, los que nos mandaban a los museos, pues eso también estaba muy interesante, o sea, dices, voy a salir, sí, con el pretexto de la clase, pero yo lo disfrutaba, o sea, entonces, Claro, son claro. cosas que se deberían de retomar, sí seguir avanzando, porque sí la educación tiene no un retraso, un estancamiento, pues ya de varios años,
y que si no se pone las pilas, la educación se va a seguir estancando y vamos a tener unas generaciones que dices, oh Dios, ¿qué está Y pasando aquí, mira, no? y mira, la educación es responsabilidad de todos, ¿eh? No nada más de los maestros y no tampoco nada más de de los maestros. Es responsabilidad de todos, inclusive de los medios de comunicación. Así es como se educa, ¿no? Así que si asumimos ese reto, ese desafío, yo propugnaré siempre por buscar soluciones. Hay muchos detractores de lo que no está bien de la educación, de lo que no funciona, pero propongamos mejor, ¿no? Seamos propositivos y busquemos espacios para, pues, mejorar, como diría en el Emilio Juan Jacobo Rousseau, decía él, si con una pandemia acabamos con la humanidad, pues ya se acaba y todo, ¿no? Pero la realidad es de que la humanidad sí se va acabando, pero por generaciones, unos nacen, otros mueren. Y estos que pues van avanzando en el camino de la vida van enseñando a las nuevas generaciones, pero también estas nuevas generaciones nos aportan, ¿no? Porque ellos pueden hacer la diferencia, cambiar lo que no nos ha funcionado, por eso es importante la historia, revisar la historia, qué es lo que no ha funcionado, qué sí es lo que ha funcionado, y entonces tomar esto para buscar soluciones. Entonces proponer. Yo de entrada propondría, en este tiempo de pandemia, la verdad es que uno tiene acceso a mucho arte, ¿no? A No, las y yo obras lo he de teatro. dicho, por ejemplo, los canales ahorita que están de educativos, luego pasan unos documentales o unas cápsulas que están muy sabrosas, o sea, que disfruta, que Sí, dices, o sea, yo como adulto me siento a verlas y es como de, oh, qué y interesante, lo ¿no? Eso es lo que le disfrutas, están ¿no? enseñando a los niños, sí, o Y sea, lo y ahí están disfrutas, las fíjate. cosas, los canales Ahí está. es que lo hablé en el podcast anterior, los canales culturales le están inyectando, pero sabrosos, o sea, están metiendo muy buenos documentales y aprovechando que las calles estaban desiertas, que era un mundo desconocido para todos, y Así están es. haciendo muy buenos programas, muy buenos documentales, Lo hay, ¿no? Sí lo hay. y entonces eso es lo que debería de aprovechar ahorita la juventud, la familia y también los profesores, ¿no? O sea, aprovechar Así también es, todo ese contenido que se así está es. generando e inyectárselos, o sea, vean esto, hagan un resumen, hacerlos como más, que interactúen más con ese tipo de información. Así es. A, a lo mejor, te digo, buscar otros métodos que han funcionado en otro tiempo o proponer algunos nuevos. Yo te decía, ahora con la pandemia, pues muchos teatros se han abierto y de carácter mundial, ¿no? O sea, no nada más, digo, carácter internacional, no nada más de México, sino de otros museos de trascendencia internacional, ¿no? El Louvre, por ejemplo, o espacios culturales que podemos tener acceso en línea. Y entonces se vuelven experiencias de verdad que nos abren las puertas a mundos, ¿no? En algún concierto Alondra de la Parra decía, la música nos abre la puerta a otros mundos. Y es real, o sea, en este mundo tienes acceso a otros mundos. Y eso lo hace posible el arte, el arte. Y también a través del arte, pues encontramos respuesta a muchas cosas. Aquí yo sugeriría, por ejemplo, otro comercial, ¿no? A Benito Taibó con Persona Normal. ¿Qué hacía el tío para enseñarle al hijo, ¿no? Bueno, más bien al sobrino, quien era huérfano, para tener acceso a sus emociones, ¿no? Y entonces utilizar esto que tú decías, la misma experiencia, ¿no? De hacer cosas que se han ido perdiendo o podría hacer cosas nuevas, porque decimos se han ido perdiendo, pero para nosotros de esta generación, pero los jóvenes realmente no han tenido esa oportunidad de vivirlo, o los niños, ¿no? Entonces, Pero es para que ellos también sería algo sería, nuevo. pero también, o sea, sería la manera en cómo se los vas a hacer llegar, porque si se los puedes, son varias cosas que hay como converger. Sí tomar lo viejo, por ejemplo, que te digo lo de las clases, pero darles como un tono más fresco. O sea, ahora tienes muchas Claro, herramientas a la mano, las computadoras, o sea, cosas hasta como el videojuego de Minecraft, ¿no? O sea, todo el mundo dice que los niños nada más están metidos en ese juego, pero yo también tuvo la iniciativa de, tiene una parte académica, también es una claro, forma de crear arte, o sea, puedes claro. meter por medio de la tecnología, este, esas clases, o sea, Sí, sí. fuera de la Es que, pandemia, o sea, pero seguir con eso, claro, ¿no? tienes que entender, o tenemos que entender
pues cómo está la situación en cuanto a las características de las generaciones que estamos formando. Por eso te mencionaba yo, ¿no? Que ellos pues prefieren este tipo de plataformas, bueno, pues hay que aprovecharlo. Estadísticamente, no propiamente mis alumnos, pero estadísticamente hablando, los chicos llegan a la universidad, los estudiantes llegan sin saber leer, y cuando digo sin saber leer me refiero a no hay lectura de comprensión. Yo lo O viví con mis compañeros. o el empezar un texto y terminarlo, ¿no? La resistencia, digamos, a la frustración, ¿no? Entonces, llegan así, ¿por qué? Pues son un producto de un proceso educativo. Tú ya lo mencionaste, importantísimo en casa. Mira, yo con la pandemia he dado asesorías desde Argentina al norte del continente, inclusive en Europa. Y veía esta distinción, ¿no? Que aquí leen los papás, y eso los que leen a los hijos, pues porque se los dejó la maestra como tarea, ¿no? Hay un programa de seguimiento. Y allá, aquí, con quien he platicado de Europa, en España, Irlanda, me decían, no, es que esto ya es parte de la cultura, o sea, no te lo tiene que dejar la maestra, el papá, mamá, todos estamos leyendo, o sea, ya es parte de su formación, de su ser, ¿no? Entonces, hay que entender nuestra realidad para poder proponer posibles métodos que pudieran ayudarnos pues a cambiar un poquito de esto. Porque mira, la verdad es que cuando ya encuentras algo que te gusta, algún área, algún texto, si hablamos de literatura, y te engancha, pues ya ahí te sigues, ¿no? Ya no necesitas que alguien te lo deje. Ahora, cada quien es diferente. Todos los cerebros son parecidos en estructura, arquitectura, pero ya las redes neuronales son diferentes, las preferencias son diferentes. Entonces sí tendríamos que proponer una diversidad de actividades, ¿verdad? Que pudieran ir desde las artes plásticas, Pero ¿verdad? es que las hay. El problema fue que se extrajeron de las, o sea, de las escuelas, porque sí hay mucho taller. O sea, las casas de cultura también cumplen esa función, ¿no? Se dan varios talleres y todo eso. Pero no hay esa iniciativa, o sea, Por eso no te decía, hay que proponer, pero en la escuela, es que no me dejas terminar, hay que en la proponer, pero escuela. para llevarlo a la escuela, ¿verdad? Para unirlo a la escuela con la formación. Yo estoy enteramente convencida que tenemos que crear redes de apoyo donde los papás sepan qué se espera de ellos como padres y qué es lo que necesita a su hijo en la etapa en la que está, para que cuando llegue la adolescencia no se les vaya de las manos con la pornografía, los vicios, etcétera, cuando hay tanto en el arte o en el deporte que les puede abrir estas posibilidades para encontrar su pasión. Y no estoy diciendo que se dediquen al arte, se pueden dedicar a muchas otras cosas, pero a partir del arte les puede dar esta posibilidad de encontrar su Que misión de tengan vida. esa sensibilidad, ¿no? O sea, que reconozcan realmente qué les gusta. Pero si tus emociones no las sabes cuadrar con lo que te gusta, a veces por eso Ah, tienen como muchos conflictos, ¿no? Hay doctores que no querían ser doctores, ingenieros que no así querían ser es. ingenieros, Ándale. Y pero que se dan, ¿no? porque no entendían, ¿no? Emocionalmente no tenían esa capacidad de digerir lo que realmente es lo que querían. Así Pero es. si no hay esa formación, o sea, por eso el tema del podcast, ¿no? ¿Dónde queda el arte y la lectura dentro de la educación? Así ¿Dónde es. queda? O sea, ¿dónde se los inyectas? O sea, ¿dónde sigues jugando con eso para Sí, sí, sí. hacerles saber que es un ser humano que siente y que no solamente debes de estudiar porque la sociedad te lo dicta, sino porque tú quieres estudiar, porque quieres ser un gran doctor, porque te gusta, porque tú quieres ser un gran licenciado, un gran ingeniero, porque te gusta, porque tus emociones también te dirigen hacia ese lugar y porque sabes que lo vas a hacer con pasión, o sea, Así es. no por un hecho económico, sino por una pasión. Y cuando haces las cosas con pasión, obviamente siempre es más fructífero, yo lo he visto así, ¿no? Es más Claro. fructífero ese hecho. Sí, y no hablando solamente en la parte económica, que sí viene, ¿no? Como consecuencia, sino el hecho de sentirse satisfecho, ¿no? El Pleno, encontrar, para esto nací, sentir esta plenitud, ¿no? Que encuentras cuando realmente te hallas en el lugar, pues ahora sí que al que corresponde, ¿no? Al que perteneces, ¿no? Donde dices, de aquí soy, ¿no? Y no importa lo exactamente. que pase, ahí estás, ¿no? Y aguantas de lo que sea, porque pues ya encontraste tu lugar. Y pues sí, eso es lo que promueve o facilita el arte. Por eso sí es importante
tú me decías más allá de la pandemia, pero la verdad es que la pandemia ha destapado todo esto que nos falta, que tenemos que reflexionar para que cuando volvamos a la nueva realidad, pues entonces vayamos con una mejor actitud, mejor preparados, con una visión pues más completa y proponiendo soluciones, encontrando estos espacios y abriendo estas puertas que nos posibilita el arte. Y que no es solamente un arte, sino que las artes son muchas, entonces nos da muchas posibilidades. Insisto, yo no quitaría del dedo de renglón que para mí el teatro, tanto porque lo he leído como que he estado ahí, ¿no? El teatro te posibilita todas estas artes, ¿no? Las artes plásticas, la música, la danza, la Es literatura. es de las disciplinas del arte como más completas, o sea, involucra muchas cosas. Delante y tras bastidores, ¿no? Implica un nivel artístico bastante alto. Y Así sí, o es. sea, sí es una de las más bonitas. Por eso lo di, pero te digo, llega ese conflicto en donde le dices a los papás, pues hagan esto, échenle ganas y eso, y te dicen que no, y Ya dices, no pues quieren. ya, ¿qué hago aquí, Pero no? no debes de quitarte bueno, es que te tiene que apasionar por estar allí y convencer, ¿no? Y si no es por aquí, pues es por acá. Am, yo la verdad es que pienso que sí tenemos que estar bien convencidos y pues aferrarnos, ¿no? Y seguir. Y bueno, a lo mejor tú dejaste esa parte, pero estás en esta otra, porque estás buscando esos caminos, ¿no? Para poder promover el arte. Y no vamos a quitar el dedo de renglón si no funciona, ¿no? A lo mejor tenemos muy altas las expectativas, pero hay que entender en qué realidad estamos para entonces seguir proponiendo y acercando y accediendo, porque nos gusta y porque creemos en ello, ¿no? Exacto, por ejemplo, pues ahorita con lo que traigo lo del canal de arte y letras y eso, denos like, apóyennos. Este, Sí, claro. pero fue como, se me dificultó mucho lo de las entrevistas, ¿no? O sea, en el plan de llevar el arte y todo eso. Y dije, ah, pues voy a hacer un podcast. Y por ejemplo, ya eres mi primera invitada. Y ya Ay, ya hay qué más honor. invitados que me están confirmando, ¿no? Que sí quieren. Obviamente vamos a hablar como de más temas relacionados al arte, pero de varias ramas y esas cosas. Entonces dije, ah, pues voy a empezarlo a hacer en un podcast, ¿no? Y siendo sincero, sí me gusta hacerlo, las entrevistas y eso, pero le estoy tomando cariño a esto del podcast, me está gustando más, ¿eh? Creo que me voy a Y hacer luego ya, podcaster. y luego ya te vamos a ver haciendo TikToks de cultura. No, no, fíjate que no empalmo tanto con TikTok. Me gusta cuando lo suben a Facebook y esas cosas. Y sí, te digo, sigo páginas donde los resuben, que son páginas de arte y eso, y dices, ah, qué genial, ¿no? Pero no, no lo tengo ni Ay, ahí siquiera, o sea, está, no ahí lo tengo en mi está. teléfono. No es Yo algo no con lo veo que mucho, empalmo. yo no veo mucho, pero mis alumnos sí me dicen, maestra, ya vuelva a ser maestra TikToker. Y sí va a tener. Entonces, porque el público lo pide. No, Pero hay hasta que eso, o divertir. sea, si lo sabes llevar, o sea, les puedes inyectar súper bien lo de la lectura. Claro. Hay muchos TikTokers que, por ejemplo, te hacen recomendación de 5 libros. O, ¿sabías esto de tal Sí, pintura? sí, O sea, exacto. y dices, oh, o sea, Sí, por eso claro. te digo, no solamente seguir a las chicas que son modelos y la cosa Sí, sí, exuberante, sí. sino que Sí, también hay esa seducción por el arte dentro de esas redes sociales, o así sea. es. A eso se refieren mis estudiantes. No sé qué No, sí, estabas sí. pensando. No, ¿qué pasó? No, pero, o sea, es lo que digo, o sea, ese contraste, porque la mayoría de la gente lo generaliza, ¿no? Como TikTok Sí, para, o sea, sí, lo sexualizan, o sea, sí, un sí, sí, sexualizado. sí, sí. O Pero lo también, satanizan también. también, exacto, pero también tiene ese lado que dices, hay chicas, chicos que hacen cosas increíbles, o sea, hacen obras de arte, Claro. tocan instrumentos de manera impresionante y la facilidad que le da la red, o sea, de subirlo Así y es, ya. Y eso es así lo es. interesante, o sea, tomar esas herramientas y como dices, por ejemplo, para la escuela, decirles, ah, pues tal página de TikTok, síganlo ahí, uno de esos libros, seleccionen uno de esos libros que recomienda Ándale. y léanlo, o sea,
sería manera tecnológica y actual de inyectarles esa pasión por la lectura. E invitarlos, ¿no? También a hacerlo, también por ahí, así como decías tú, que te ponían a dibujar con las crayolas y esto, pues también adecuarlo a la tecnología, que ellos también hagan sus podcasts, sus videos. Hay canales donde te enseñan eso, o sea, hay pequeños segmentos en cómo dibujar un ojo, ¿no? Claro, Y ya te van enseñando sí, paso a sí, paso. Entonces, sí. sería una manera de volverlos a llamar, porque pues, son cortos y te va enseñando paso a paso cómo se hace, o sea. Tenemos, evidentemente, tenemos mucho, mucho que hacer desde, sobre todo nuestros espacios educativos para promover el arte, empezando con nosotros, ¿no? A seguir a los artistas, a promover a los artistas. Hoy fíjate que es tan posible entablar una conversación con un artista, ¿no? Desde un Twitter, donde mandas un mensajito al artista y te responde, ¿no? O un Insta, igual te responde. Entonces, tenemos esa facilidad de ponernos en contacto ya con este tipo de seres humanos tan, pues, no sé, iluminados, ¿no? Para realizar esto del arte. Y a nosotros, pues, nos toca difundirlo, promoverlo y para generar, pues, esta sensibilidad, ¿no? La sensibilidad social y que veamos o crezcamos todos como sociedad. A ver, ya para terminar este interesante podcast, a ver, por conclusión, ¿qué así más concreta, qué nos deja esta rica sopeada de este tema? Esta charla, Esta pues charla. que estamos en un tiempo especial porque nunca lo hemos vivido, que nos permite darnos cuenta de todo lo que tenemos a nuestro alcance, que podemos compartir, que podemos difundir, específicamente en el área artística, ¿no? El arte. Y que bueno, podemos apelar a una u otra, o decía yo, ¿no? Al teatro como tal, que nos abre este panorama, ¿no? Para leer, como decías tú, interpretar, tendríamos que partir de la lectura de comprensión. Y pues nos permite el arte revisar nuestra emocionalidad, porque es la parte básica, ¿no? Cualquier arte tiene sus niveles hasta llegar a la parte técnica, por ejemplo, que ya entraríamos en cuestiones más minuciosas, pero la parte básica que nos identifica a todos es la emocionalidad. Y no olviden que este año celebramos el 250 aniversario de Beethoven. Así que ha sido el año de Beethoven. Yo me he dedicado a estar escuchando y leyendo y todo. Eh, qué mejor figura, ¿no? Para seguir alguien que sigue tan vigente después de 250 años. Qué barbaridad. No, y la Sí, pasión que tenía el hombre, a pesar de la discapacidad que tuvo al final de su vida, eso de quedar sordo y aún así crear obras de arte que siguen vigentes, como dices. Y sí. sí, o sea, creo que, bueno, yo también quiero dejar mi pequeña conclusión. Creo que como sociedad, tanto padres, maestros y el alumno en sí, o sea, todos debemos de converger, ¿no? En ese punto de darle para adelante, ¿no? Si ahorita esta pandemia nos da ese como, no freno, sino esa nueva experiencia y que tanto la educación como el arte están evolucionando y sí lo veo de manera positiva. Obviamente hay sus excepciones en todo, pero de manera positiva y que están interactuando bastante bien, o sea. Y eso nos Claro. da hincapié a que el día que regresen a las aulas los alumnos puedan tener otro manejo, ¿no? En esos métodos educativos. Ojalá, ojalá por el bien de todos. Son tiempos difíciles, indiscutiblemente son tiempos muy difíciles, sobre todo en los pueblos latinoamericanos donde se ha normalizado la violencia contra los niños, contra las mujeres. Y una forma de hacer conciencia es también a través del arte, ¿no? He estado viendo muchas obras sobre esto y pienso que su difusión podría sensibilizarnos para cambiar. Y pues efectivamente, ¿no? Es un tiempo especial que implica generar conciencia. Hagámoslo a través del arte. Exacto. ¿Algo más que quieras agregar? Tus redes sociales, tu proyecto de libros que está muy interesante. Bien. Bueno, aprovechando el anuncio, está por salir mi libro, Herramienta, El arte de educar, y uno de los capítulos se trata justamente del arte, porque es bien importante el arte desde que nace el bebé.
y para toda la vida. Pero el arte de educar a niños difíciles, herramientas neuropedagógicas para padres y maestros. Está próximo a salir. Ya solo estoy esperando el prólogo, lo escribe el director ejecutivo del Consejo Mexicano de Neurociencias, una institución reconocida con reconocimiento oficial, y entonces estamos en espera nada más de que él dé su visto bueno, me haga llegar su punto de vista y ya estaríamos trabajando sobre este texto que, insisto, uno de sus capítulos es la importancia del arte en el desarrollo neuronal y en el desarrollo del ser humano. Entonces, bueno, ahí está mi nombre, Maribel Ramírez, así me encuentran en mis redes sociales y soy pedagoga, neuropedagoga, doy asesorías también de este carácter. Ahorita estoy un poquito apretadita de tiempo, pero si alguien lo necesita, pues estoy para servirles. Un gustazo, mujer. En serio, muchas gracias. Qué sabrosa plática. Y aquí andamos, gente. Vamos a dar los avisos. Esta semana vamos a tener también un par de invitados más. Flashito, ya les había comentado de él, experto en fotografía. Y va a haber un rapero que la anda pegando con todo, con Galaxia Cero. Para que conozcan, los que conozcan de rap nacional y esas cosas. Vamos a tener a Demian Crate. Y vamos a tener temas interesantes, obviamente en su área, y son la mera onda, la mera banda, igual que nuestra querida maestra Maribel. Entonces, gracias. Aquí andamos, estamos en Sopeando el Tema. Gracias. Gracias a todos. Vámonos que aquí espantan, gente. Bye. Hola, soy Alberto Dumas y esto es Sopeando el Tema, el podcast donde el café se sirve caliente y sopeamos temas relevantes al arte. Tendremos invitados especiales, hablaremos de temas importantes y algunos más casuales, pero siempre en compañía de ustedes.